todo nuestro corazón. Y te damos muchas gracias por darnos este hogar espiritual en el que podemos nosotros relacionarnos contigo de una manera libre, veraz, porque todo esto que hacemos y todo lo que decimos siempre estará fundamentado en tu palabra. Y te damos muchas gracias por crear a través de tu palabra, a través de tu presencia, una familia para cada uno de nosotros. Una familia en la que tu amor, en la que tu paz, en la que tu misericordia y tu presencia se manifiestan constantemente. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por esta nueva y gran familia que tú has creado en Manantial. Amén. Bien, aleluya. Bien, bien, bien. Bueno, pues no sé si ya haya concluido la concentración del Zócalo, pero sabemos que hoy muchas personas, tanto en la Ciudad de México como en otras, según oí, 100 ciudades del país, se habían hecho pues diferentes concentraciones ciudadanas con el propósito de animar a todas las personas a ejercer su derecho y su responsabilidad de votar en estas próximas elecciones. Y sabemos que Dios tiene un propósito para México. Y lo que nosotros como gente de Dios tenemos que hacer es confiar en el Señor. Confiar en el Señor porque definitivamente es Él quien determina quiénes son los que gobiernan. Por esa razón, aunque ejerzamos nosotros nuestra responsabilidad participando y expresando a quien apoyamos con nuestro voto, podemos nosotros tener la confianza de que el Señor es quien nos gobierna. Dios es quien gobierna la vida de los creyentes. Dios es quien gobierna la vida de todo el mundo, aunque el mundo no se dé cuenta. Y bueno, pues vamos a continuar. Bendecimos a esas personas que van, muchos conocidos, muchos amigos se encuentran en esa manifestación, en esa, pues, concentración ciudadana. Pedimos al Señor que los guarde y los proteja en todo momento. Y bueno, pues en esta hora, en esta tarde, queremos concluir nuestro comentario sobre la petición que los árboles hicieron a 4 de ellos, procurando que alguno se elevara sobre todos los demás para gobernarlos. Esta historia se identifica en la palabra de Dios como la fábula de Jotam. En otras versiones, en algunas versiones, le llaman también parábola de Jotam. Ya hablamos de las diferencias. Y como hemos referido anteriormente, se encuentra en el capítulo 9 del libro de Jueces. Y hoy nos centraremos en la cuarta opción señalada por esta fábula. La fábula de Jotam, el espino, es el tema que hoy nos ocupa. Y vemos ahí en el capítulo 9 del libro de Jueces, a partir del párrafo 6, lo siguiente. Entonces, todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelech. Cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó, recuerden, o recordemos que Jotam fue el último hijo legítimo de Gedeón, aquel Gedeón a quien el Señor le habló personalmente. Entonces, este Jotam se salvó de la masacre que cometió su medio hermano Abimelech, matando a todos los demás hijos de Gedeón, que en total eran 70. Y entonces el pueblo que ayudó a Abimelech, que era aquel hijo de Gedeón, que lo tuvo con su sirvienta, y que se levantó para arengar a los demás, a los ciudadanos de esta población de Siquem, para que lo apoyaran, para él poder asumir el gobierno. Entonces, este hombre
eh, pues mató a todos sus medios hermanos y el único que se salvó fue Jotam. Y ya bueno, todo esto ya lo platicamos en las ocasiones anteriores y vimos que pues Dios inspiró en el corazón de Jotam esta fábula, esta narrativa. Y entonces dice, cuando Jotam se enteró, verso 7, subió a la cima del monte Gerizim, que ya quedamos, que es un monte que está a un lado del valle de Siquem. Y entonces dice, cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó, escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes. O sea, este hombre sabía que Dios iba a hablarles a través de él. Y entonces dice, cierta vez, verso 8, los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, que fue el primer árbol del que hablamos en esta serie. Le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Y bueno, solamente recordarles que estos capítulos de esta serie las podemos o están a su disposición en nuestro Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Ahí están por orden, primero el olivo, luego la higuera, luego la vid y finalmente hoy pues añadiremos el espino. Y entonces dice, cierta vez los árboles dijeron al olivo, reina sobre nosotros, pero el olivo se negó diciendo, dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente, solo para mecerme por encima de los árboles. Entonces le dijeron a la higuera, párrafo 10, reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo, dejaría yo de producir mi dulce fruto, solo para mecerme por encima de los árboles. Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente, solo para mecerme por encima de los árboles. Finalmente todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. En este relato, los primeros tres elegidos por los árboles como candidatos a reinar sobre ellos mantuvieron su dignidad y su propósito de servicio a Dios y a los hombres. Y lo podemos confirmar a través de los párrafos 9, 11 y 13 de este capítulo 9 del libro de Jueces. El 9 dice, pero el olivo se negó diciendo, dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente, solo para mecerme por encima de los árboles. Y el verso 11, pero la higuera también se negó diciendo, dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme encima de los árboles. Y el 13, pero la vid también se negó diciendo, dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles. Y bueno, estas tres opciones ya las comentamos, ya las estudiamos en las semanas anteriores. Y se negaron a cambiarlo por la vanidad de una posición de dominio sobre los demás. Hoy corresponde, pues, que analicemos la conducta y el objetivo del que en esta versión se llama el espino y que en otras versiones bíblicas se refiere también como la zarza. En el párrafo 14 del capítulo 9 del libro de Jueces leemos lo siguiente. Finalmente todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. El espino, o lo que aquí se llama el espino y en otras versiones zarza, se traduce de la palabra atad,
que es una raíz del hebreo que significa perforar o afianzar, y se le da a la zarza o a la espina. Atad también es el nombre del lugar al otro lado del río Jordán, en Canaán, en el que José llevó el cuerpo de su padre Jacob para su ceremonia fúnebre, previo a su entierro en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, según consta en el capítulo 50, verso 10 del libro de Génesis. La fábula de Jotam, el espino. El verso 15 que acabamos de considerar dice, el espino respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De la zarza o el espino, podemos entender que es un arbusto que no puede proteger a nadie con su sombra, porque está incluso lleno de puntas hirientes que que lo hace inaccesible. Entonces, ¿cuál es la intención? Un, un árbol espinoso, completamente espinoso, con ramas retorcidas y cantidad de puntas hirientes, que dice, ¿quieren que los gobierne? Pues acérquense, acérquense. Sí, acérquense, acérquense para quedar ensartados. Yo no sé si alguien se haya ensartado alguna vez en una zarza, en algún abrojo de espinos o no sé. Es algo verdaderamente problemático. Eh, y entonces dice, si realmente quieren que los gobierne, vengan y acérquense a mi sombra. Cúbranse bajo mi sombra, que además no hay ninguna sombra y además, mientras más cerca de la zarza o del espino que estés, más daño tendrás, más daño sufrirás. Y entonces el verso 15 en su segunda parte dice, si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Entonces, la posición de la zarza, del espino en esta versión, es una posición verdaderamente eh, agresiva. Es una posición con la que cualquiera en su sano juicio lo hubiera pensado dos veces. Y eso es lo que trata de demostrar Jotam al narrar esta fábula. Estaban acercándose a un hombre muy peligroso que o los iba a lastimar por su proximidad o iba a acabar destruyéndolos. Como dice aquí, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Con esta declaración, el espino o la zarza está declarando su intención de ser un gobernante abusivo y opresor que destruiría a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él. Y alguien podría pensar que este párrafo lo tomamos de un periódico de estos días, pero no. Es una reflexión que podemos hacer con respecto de lo que la palabra de Dios nos está enseñando a través de esta fábula de Jotam. El pastor y maestro bíblico David Guzik del Instituto Cristo para las Naciones en Dallas nos brinda un comentario al respecto. Dice, una prueba del carácter de un hombre es ver cómo trata a aquellos que están en desacuerdo con él. Y una declaración muy atinada y que estamos completamente de acuerdo con esta declaración. ¿Quieres ver el carácter de una persona? Pues entonces ve cómo trata con sus adversarios. Si es una persona que trata con respeto a los adversarios, pues entonces podrás tú saber que es una persona que tiene un carácter
formado, un carácter firme, pero cordial, pero accesible. Pero aquellos que destruyen, que minimizan, que menosprecian a quienes no están de acuerdo, pues muestran un pobre carácter, un muy pobre carácter. Y desgraciadamente, pues esas personas las son personas que provocan una gran, una gran calamidad a una comunidad. También podemos ver otro aspecto de esta declaración, que es, considero que puede ser muy importante para todos nosotros. En el capítulo 9, también de Jueces, que estamos leyendo, dice, el espino respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. El libro de los Salmos enseña lo siguiente. El capítulo 29, en el párrafo 5, nos dice así: la voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Entonces aquí hay una semejanza entre lo que dice esta zarza, lo que advierte esa zarza, que habrá de consumir los cedros del Líbano, y Dios mismo dice que su propia voz parte los enormes cedros. Nos está haciendo entender la fuerza, la magnitud de su fuerza, que puede quebrar, como dice aquí, y hacer pedazos los cedros del Líbano. Yo no sé si hayamos visto un cedro del Líbano, pero son árboles muy fuertes, árboles muy frondosos, pero también muy gruesos. Y aquí nos dice el Señor que con su voz Él puede partirlos y hacerlos pedazos. Ahora, si nos asomamos a lo que nos enseña la carta a los Hebreos en el capítulo 12, podemos encontrar un párrafo que también nos permite ver un paralelismo con lo que está advirtiendo la zarza en esta fábula. El verso 28 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, nos dice así: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Aquí nos conviene ver, en este punto de lo que estamos tratando, nos conviene ver otro espino o zarza, y como hemos hecho respecto de los árboles anteriores, ver la zarza o espino más famoso en la Escritura. Y tenemos el capítulo 3 del libro de Éxodo para considerarlo. Vemos el capítulo 3 en el párrafo primero en adelante. La escritura nos dice lo siguiente: cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí, verso 2, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca.
Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, desde el medio de ese fuego. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego, el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra en donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Como podemos ver a través de esta narrativa, la motivación de Dios al manifestarse a través de esta zarza ardiente se contrapone con la figura presentada por Jotam a los de Siquem. Habían elegido a un mal gobernante que los habría de destruir. Y en esta ocasión la zarza no representaba libertad, sino opresión. Y así es exactamente la obra del enemigo en contra de los hijos de Dios, siempre contraria a lo que Dios expresa y tratando de imitar los recursos que Dios utiliza para manifestarse a su gente, para engañar y para esclavizar a aquellos que no tienen un entendimiento claro de su posición en esta vida. En el contexto de las bendiciones que Moisés declaró sobre el pueblo de Israel antes de su muerte, refiere también a esta zarza a través de la cual Dios le habló. Y lo podemos considerar en el capítulo 33 del libro de Deuteronomio. Nos dice, verso 13, Moisés dijo lo siguiente sobre las tribus de José: que el Señor bendiga su tierra con el precioso regalo del rocío de los cielos y el agua que está debajo de la tierra, con los ricos frutos que maduran al sol y las cosechas abundantes de cada mes, con los mejores cultivos de las antiguas montañas y la abundancia de las colinas eternas, con lo mejor que da la tierra y su plenitud, y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente, el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente. Que estas bendiciones reposen sobre la cabeza de José y coronen la frente del príncipe entre sus hermanos. José tiene la majestad de un toro joven, tiene los cuernos de un buey salvaje, corneará a naciones lejanas hasta los extremos
de la tierra. Entonces, amados, aquí lo que vemos es, como dice el párrafo 16, dice, lo mejor que da la tierra y su plenitud y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente. ¿Para qué apareció esa zarza ardiente? Para bendecir. ¿Y para qué aparece la zarza ardiente en la fábula de Jotam? Para maldecir, para destruir, para traer esclavitud a un pueblo a través de un líder déspota, de un líder corrupto. La fábula de Jotam, el espino. Luego podemos asomarnos a lo que nos dice el capítulo 9, también en el párrafo 16. Dice aquí, Jotam continuó. Ahora, asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelech, y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. Ahí ya está hablando de un aspecto personal, porque Jotam era el último hijo vivo, aparte de Abimelech, de Gedeón. Entonces dice, asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelech. Y aquí, amados, hay una instrucción muy clara para todos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica. Estamos a un par de fines de semana de distancia de ejercer nuestra responsabilidad de ir a votar por el nuevo gobierno de México. Y lo que dice aquí Jotam a los pobladores de Siquem, les dice, asegúrense de haber actuado honorablemente. Amados, a la hora de ir a votar en estas próximas elecciones, necesitamos actuar honorablemente, necesitamos actuar responsablemente. Tenemos nosotros la oportunidad de determinar si queremos dar continuidad a un proyecto de gobierno que ha surgido en los últimos años o procuramos hacer un cambio de rumbo para nuestro país. Tenemos que actuar honorablemente. Y dice también el párrafo 16, y de buena fe al elegir. Tenemos que actuar honorablemente y de buena fe. Una buena fe, ¿qué significa? ¿Qué podemos entender como buena fe? Podemos entender lo que dice la Escritura al respecto de la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hemos visto a lo largo de nuestra etapa en estos últimos meses, en esta etapa de promoción electoral, hemos visto que hay una fuerza mayor o una fuerza menor, llamémoslo así, compitiendo con una fuerza mayor. Y aquí podríamos, como dice aquí, de buena fe, podríamos nosotros ver un comparativo, así como se veía David frente a aquel gigante que desafiaba a los ejércitos de Israel. Aquel se veía un muchachito ahí, ñengo, sin, sin, sin ninguna protección, sin ninguna armadura, porque la del rey no le quedó, enfrentando la, los desafíos de aquel gigante. Y bueno, conocemos nosotros la historia, conocemos el testimonio de lo que hizo de David, el nuevo rey de Israel, porque al regreso de su triunfo sobre el gigante,
y el ejército de los filisteos, pues entonces la gente apoyaba a David con determinación, con seguridad, con fuerza. Y finalmente David terminó siendo rey sobre Israel, después de librar la persecución feroz que hizo Saúl en su contra. Entonces, dice, haber actuado honorablemente y de buena fe. La buena fe que nosotros podemos entender aquí es aquella fe que nos permite ver aquello que no vemos, aquello que no es, como si fuera. Y entonces actuemos de buena fe. Tengamos nosotros confianza en que Dios va a determinar el futuro de nuestra nación. Dios lo va a determinar y nosotros somos responsables de actuar honorablemente y de buena fe en esos comicios. En este caso, Jotam les está diciendo a ellos, a los habitantes de Siquem y de otras poblaciones, les está diciendo si ellos realmente lo hicieron, si actuaron de una manera honorable y de buena fe, y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. O sea, al decir esto, está diciendo, ¿realmente ustedes le dieron honor a la memoria de Gedeón? Porque ellos habían participado en la matanza de los 70 hijos de Gedeón. Habían participado con su dinero, habían promovido a aquellos vándalos en los que se apoyó Abimelech para darles muerte a todos sus medios hermanos. Y entonces dice, se han portado bien con Gedeón y todos sus descendientes, lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó. Y dice el párrafo 17, pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra y escogieron a Abimelech, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes solo porque es su pariente, porque esa esclava tenía a su familia, a la que había favorecido a través de que Abimelech fuera rey. Entonces dice el verso 19, si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces tengan alegría con Abimelech y que él tenga alegría con ustedes. Pero, dice el párrafo 20, si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo, y que salga fuego de los ciudadanos de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelech. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Si ustedes han actuado honorablemente, entonces llévensela leve, disfruten el gobierno de Abimelech. Pero si no lo han hecho, si no han honrado a su líder, si no han honrado a aquel que los favoreció, que los libró de sus enemigos y a su descendencia, si no lo han hecho así, entonces de ese gobernante que ustedes escogieron saldrá fuego y los va a destruir, pero también de ustedes saldrá fuego para destruir a aquel. O sea, ahí ya no fue una situación gana-gana como dicen ahora, sino una situación pierde-pierde. Este mismo capítulo del libro de Jueces nos narra que 3 años después se rebelaron los de Siquem contra Abimelech y luego de varios enfrentamientos Abimelech
cercó la ciudad y la quemó, matando por lo menos a 1,000 hombres. Y cuando perseguía a los que quedaron en lo alto de una torre escondidos, entonces cuando sitió la torre, una mujer dejó caer una piedra de molino sobre él y le partió el cráneo. Y entonces pidió a su escudero que lo matara para que no se dijera que lo había matado una mujer. Salió fuego de Abimelech, hizo destrucción y muerte a los ciudadanos de Siquem, pero también salió fuego de los ciudadanos de Siquem y finalmente Abimelech perdió la vida. Así Dios demostró que la fábula de Jotam había sido inspirada por su espíritu y se cumplió lo dicho por Jotam. ¿Qué podemos nosotros resumir de esta fábula? Un comentario publicado en el sitio La Biblia de Letra Azul, acreditando al pastor Clark, dice: la moraleja condensada de toda esta fábula es: hombres débiles, sin valor e inicuos serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder, y al final traerán la ruina sobre ellos mismos y el infeliz pueblo sobre los cuales preside. Cada uno de nosotros debemos escoger si deseamos que nos gobierne el espino o que nos hable y bendiga la zarza ardiente. La decisión es nuestra. El ejemplo está en la Escritura y de ahí podemos nosotros recibir la inspiración que Dios quiere que nosotros tengamos para poder tomar decisiones valientes en el curso de nuestra vida y ante cualquier responsabilidad o proyecto que podamos nosotros considerar. Le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de considerar a través de esta fábula las acciones del olivo, de la higuera, de la vid y la propia zarza, que ya con esto nos demuestra pues que era una trampa del maligno para esclavizar, para destruir, para matar. Y así como lo declaró el Señor Jesucristo, el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Entonces, nosotros podemos escoger, podemos decidir qué zarza queremos, qué espino queremos en nuestra vida. ¿Queremos un encuentro personal con el Señor, con el Dios vivo? Que Dios mismo hable a nuestro corazón. Vayamos a la zarza ardiente, a esa zarza que no se consume, a esa zarza que es fuego consumidor. Acerquémonos pues confiadamente, nos dice la Escritura también en la carta a los Hebreos. Podemos acercarnos confiadamente a este trono de la gracia para alcanzar ayuda en un momento oportuno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a confiar nuestro destino, nuestro bienestar en un hombre, en un ser humano falible, en un ser humano que falla, en un ser humano sediento de poder, sediento de grandeza? ¿Qué ejemplo tenemos nosotros en lo natural? El ejemplo que nos da la Escritura es un ejemplo de vida, un ejemplo a través del cual nosotros podemos entender. Dios desea que nos acerquemos a Él confiadamente, a esta zarza ardiente que no se consume, que no se apaga, que permanece ardiente
para bendecirnos, para hablarnos a nuestra vida. Lo que sí le pidió el Señor a Moisés en aquella ocasión, quita tu calzado, estás pisando tierra santa. Amados, nosotros pisamos tierra santa y no me refiero a tener un viaje turístico a Israel. Estamos pisando tierra santa, estamos acercándonos a la zarza ardiente. Depende de nosotros hacerlo. Podemos tener dos tipos de vida. Una vida en donde dejemos que todos los demás tomen decisiones por nosotros. Y otra en la que podemos nosotros tomar la mejor decisión, acercarnos a la zarza ardiente. Aquella zarza de la fábula de Jotam era una zarza, un espino peligroso, un espino, un factor de muerte, de opresión, de esclavitud. Pero la zarza a la que podemos acercarnos en Cristo es una zarza que va a declarar su bendición sobre nuestra vida, como lo declaró también Moisés. Antes estábamos leyéndolo. Ay, perdón, perdón, perdón. La bendición, perdón, estaba yo buscando el párrafo 33 de Deuteronomio, la bendición que dio Moisés sobre las tribus de José. Que el Señor bendiga tu tierra con el precioso regalo del rocío de los cielos y el agua que está debajo de la tierra, con los ricos frutos que maduran al sol y las cosechas abundantes de cada mes, con los mejores cultivos de las antiguas montañas y la abundancia de las colinas eternas, con lo mejor que da la tierra y su plenitud y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente. Que estas bendiciones reposen sobre la cabeza de cada uno de nosotros, hijos e hijas del Dios vivo. Que podamos nosotros ser de quienes reciben esta bendición por acercarnos a esta zarza ardiente. Aleluya. Queremos dar oportunidad en esta tarde a quienes nunca han comprometido su vida con el Señor. Y si tú, amigo, amiga, nunca has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, en este momento lo puedes hacer, no para relacionarte con nosotros, que por supuesto estamos disponibles y dispuestos a servirte, sino que tengas una relación íntima, personal, exclusiva con el único y verdadero Dios. Si quieres hacerlo, te animo a que repitas conmigo esta declaración y dile: Señor y Dios, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu palabra y que a través de ella puedo entender que tú deseas bendecir mi vida, así como esta bendición que declaró Moisés sobre las tribus de José. En esta hora, por supuesto, entiendo que he fallado y que he hecho lo malo delante de ti. Por lo tanto, te ruego, Señor, te suplico que me perdones de toda mi maldad. Me arrepiento delante de ti y te ruego también que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón delante de ti y te recibo
como mi máxima autoridad. A partir de hoy, tú eres el que manda en mi vida. Y te ruego, Señor, que te manifiestes poderoso a mi corazón, también como el único que intercede por mí delante de mi Padre Celestial. Lléname con tu Espíritu Santo, que me lleva a toda verdad. Y permíteme disfrutar, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, junto con todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes, mayores, pequeños, que han decidido vivir su vida para ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Pues muchas felicidades a ustedes que han hecho esta decisión. Le damos muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y reiteramos nuestra disposición, nuestro entusiasmo para servirles. Queremos conocerlos, queremos escucharlos, queremos servirles y estamos a sus órdenes en Manantial Hogar Espiritual. En nuestras redes sociales están nuestras enseñanzas, bueno, pues aquellos comentarios, aquellas reflexiones que hemos podido desarrollar con fundamento 100% en la palabra de Dios y esperamos que sea de provecho, que sea de utilidad para el crecimiento y consolidación de la fe de todos aquellos que lo quieran disfrutar, que lo quieran aprovechar. Estamos en el Facebook, en YouTube. También tenemos algunas opciones de enseñanza en Instagram y bueno, pues algunas otras redes y sitios en Internet. Nuestra página principal, por supuesto, manantial.org.mx. También estamos ahí a sus órdenes. Pues les damos muchas gracias por su atención. Sabemos también que en la tarde, bueno, en la noche, va a haber un debate de los candidatos a la presidencia. Oramos y le pedimos al Señor que sea un debate en el que pues la población pueda obtener argumentos para tomar la decisión de quién será o quiénes serán quienes nos gobiernen durante los próximos 6 años. En lo natural, en lo eterno, sabemos que es nuestro Dios quien habrá de gobernarnos. Hagamos pues una valoración honorable y de buena fe, tal y como aprendimos en esta tarde. Y que Dios les bendiga. Estamos a sus órdenes. Que tengamos todos una semana llena de la bendición de Dios nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén.
una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida